38 minutos. 7:38 minutos. ADN. Ya, avanzamos en ADN hoy, 7 de la mañana con 37 minutos, siempre mirando lo que pasa y sigue pasando en la región de Valparaíso, en las zonas devastadas por la tragedia de los incendios de hace ya varias semanas, el 2 de febrero. 6.000 viviendas afectadas, muchísimas personas damnificadas, y hay una mirada que es bien interesante, que tiene que ver con los materiales de construcción, los precios en la zona, el agua, etcétera. Y ahí entra un actor que es el Servicio Nacional del Consumidor, y conversamos hasta ahora con el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera. Director, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula, Mauricio. ¿Qué tal, director? Gracias por conversar con nosotros. Director, ayer nomás usted estuvo en la zona con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y decían en términos generales que no han encontrado, por ejemplo, alzas inusitadas de precios, más allá de lo que han dicho varios afectados. Por ejemplo, yo mencionaba servicios como el agua embotellada, los materiales de construcción. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en relación a eso? Bueno, Paula, Mauricio, desde los días posteriores, inmediatamente posteriores de esta tragedia, nosotros como CERNAC comenzamos a hacer un monitoreo permanente de precios, sobre todo de los precios que las distintas cadenas, tanto de supermercados como también de centros ferreteros, tenían en sus respectivas páginas web. En definitiva fue un monitoreo en línea que hicimos y que hemos estado haciendo a más de 46.000 precios correspondientes a, en el caso de materiales de construcción, cerca de 70 tipos de productos, de materiales como también herramientas, y en el caso también de los alimentos de primera necesidad, un universo de alrededor de 220 productos alimenticios y también de higiene personal. Y en ese monitoreo que hemos hecho en línea, no hemos detectado comparativamente con precios inmediatamente anteriores a esta tragedia, digamos, aumentos significativos que podrían llevar a concluir que hay, por ejemplo, precios especulativos o sobreprecios respecto de esos materiales y artículos. Ahora bien, nosotros también estamos desplegando nuestros fiscalizadores para también constatar in situ en las tiendas físicas, tanto de centros ferreteros como también de supermercados, los precios que se ofrecen al público en las salas de venta, de manera tal de no solo verificar la disponibilidad de productos, sino que también al mismo tiempo contrastar la información del monitoreo en línea con la información en sala. ¿Y coincide? Y ahí, ¿perdón? ¿Coinciden? Lo que pasa es que estamos recién sistematizando digamos, la información que hemos visto. En algunos casos lo que hemos sí constatado en que no existe, por ejemplo, disponibilidad de ciertos productos en sala, y en otros casos probablemente hay algunas diferencias. Ahora, hay que considerar que conforme también lo que hemos podido constatar, hay algunos, por ejemplo, productos particularmente materiales de construcción que en los centros de distribución o en los locales comerciales de la zona, de la región de Valparaíso, históricamente han sido un poco más caros que los que están en Santiago, por temas logísticos, operativos y de transporte. Entonces, también hay que considerar ahí, digamos, la serie de precios que podemos nosotros tener, porque sí, efectivamente, respecto de los artículos de primera necesidad alimenticios, ya nosotros contamos con un observatorio de precios que tenemos información de series de precios de tiempos bastante anteriores a esta catástrofe. Ya, o sea, han podido comprobar con lo que realmente venía ocurriendo antes del desastre. Pero cuando usted, pero cuando usted en general, perdón, director, dice que no han detectado alzas significativas, ¿qué significa eso? Porque el adjetivo puede dar para mucho. ¿Hay algún rango de porcentaje o algún rubro donde esas alzas sean mayores? ¿De qué magnitud son las que han detectado? Sin embargo, ¿qué magnitud empieza a llamar la atención? Claro, porque lo que usted nos está diciendo de alguna forma es que sí han constatado alza, aunque no sean significativas. Es muy interesante esa pregunta porque, bueno, en primer lugar, claramente de considerar, por ejemplo, algunos factores que den cuenta de sobreprecio o precio especulativo, la verdad es que nosotros deberíamos poner
estos antecedentes a disposición del Ministerio Público, porque en definitiva el Ministerio Público en su investigación más profunda y los tribunales de justicia deberían determinar en definitiva que se esté vendiendo a un precio especulativo, considerando el estado de catástrofe constitucional que rige esa zona. Ahora, lo que nosotros hemos considerado que, por ejemplo, en el caso de los materiales de construcción, habiendo monitoreado más de 30.000 precios, en 15 casos hemos detectado algunos aumentos respecto de ciertas, por ejemplo, herramientas o cierto tipo de mobiliario. Y la mayoría, ahí hay un aumento, por ejemplo, de un 20% en un caso de una motosierra, un 9% respecto de un producto de mobiliario, pero la mayoría, el resto de las variaciones ha sido menor al 1%. Entonces, estamos hablando de 15 precios que han tenido algún aumento respecto de 30.000 precios que hemos revisado. Por lo tanto, es un porcentaje bastante bajo. Y en el caso de los precios de alimentos, de los más de 16.000 precios que hemos visto, correspondiente en este caso a 7 cadenas de supermercados, hemos detectado 24 productos con alza, que representa más o menos del 1% de los precios que hemos monitoreado. Perfecto. Ahora, esto es un proceso continuo y por lo tanto no significa necesariamente que esta fotografía que hemos venido sacando en los primeros días de la catástrofe sea permanente, y por lo tanto eso es lo que vamos a seguir haciendo. Director, siguiendo esa lógica y esos porcentajes, se descarta también que esas alzas de las pocas que ustedes han monitoreado y han detectado por sobre el 20%, por ejemplo, haya alguna concertación con otras empresas o entre empresas. Sí, por supuesto. Si nosotros, por ejemplo, en este monitoreo de precios, que en rigor ha recaído en las grandes cadenas ferreteras y grandes cadenas de supermercados, que también lo vamos a hacer en algunos comercios locales, detectamos algún indicio de conducta colusoria sobre la base de ciertas similitudes de precios, que tampoco en rigor correspondería calificarlo al CERNAC, sino que ponerlo a disposición, en este caso, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica. Por cierto que lo vamos a hacer, y ese es el análisis. Pero hasta acá nada de eso, digamos. No tenemos, digamos, ningún antecedente que nos permita concluir en esa línea. Director, estamos conversando con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera. Lo cambiamos de tema. Vamos a la información que ha también recogido el CERNAC a partir de los más de 700 reclamos que ha recibido por incumplimientos ahí en los servicios de las líneas aéreas, y en particular una de ellas, Sky Airlines, donde se detectó un aumento del 61% respecto del mismo periodo del año anterior. Es lo que ustedes mismos están informando en su página web. Aquí comunican ustedes que se decidieron actuar, citaron a declarar a representantes de la compañía para determinar qué pasó acá. Esto en medio, y le digo abiertamente, director, de cierta confusión en la información inicial que hubo aquí, porque hubo líneas aéreas como la TAM, que reclamaron que aquí se estaban como mezclando peras con manzanas y comparando cosas que no se podían comparar, porque aparecía la TAM con un alto índice de reclamos, en circunstancias que tiene mucho más vuelos que las demás líneas, y mucho más aviones y mucho más servicios. Entonces, ¿cómo responde usted a ambas cosas? Bueno, en primer lugar, Mauricio, decir que desde allá hace un tiempo, de todo lo que ha sido la temporada estival, nosotros venimos efectivamente haciendo una revisión más exhaustiva respecto del mercado aéreo, tanto en rutas nacionales como internacionales, obviamente partiendo del supuesto que ese es un mercado como muchos otros que se está reactivando y que está tratando de lograr las tasas que tenían prepandemia, y eso ese esfuerzo, digamos, desde el punto de vista de las empresas para transportar a los pasajeros, lo reconocemos. Ahora bien, lo que sí está claro comparativamente, y eso también lo dijimos en el reporte de la radiografía respecto a los reclamos que sacamos hace algunos días, es que si bien es cierto, el comparativo entre el periodo del 2022 respecto del 2023 bajó desde el punto de vista del universo de reclamos totales,
Lo cierto es que aquí lo que nos preocupó fundamentalmente fue la categoría de retrasos o cancelaciones derechamente de vuelos, que tuvo un aumento de 77% comparativamente con el año 2022. Y eso fue lo que nosotros, enfatizamos, más allá de que efectivamente, por una parte, los números totales de reclamos son los que nosotros expusimos también, los que también tenía la TAM, Sky y JetSmart fundamentalmente como aerolíneas más importantes, y claro, ahí uno podría entrar a discutir respecto de lo que tiene que ver con la tasa entre pasajeros transportados versus el número de reclamos. Y en ese sentido, más que caer en esa polémica, los datos están ahí, están a la vista respecto de eso. Yo creo que tanto efectivamente las propias empresas tienen mucho que hacer ahí, hacerse cargo de esta problemática, fundamentalmente digo de las postergaciones y cancelaciones de vuelo, que hay bastantes derechos de los consumidores asociados. Director, ahí. Metámonos en eso, porque por ejemplo ayer aquí en ADN contábamos de cerca de 50 pasajeros varados en el Tepual de Puerto Montt porque Sky Airline retrasó sin ningún tipo de aviso un vuelo que debía salir a la medianoche, y lo retrasó, y los pasajeros se dieron cuenta porque vieron la aplicación de la aerolínea para las 2 de la mañana con 12 minutos rumbo a Santiago. Eso es un retraso. Las cancelaciones también están a la orden del día, y es como pasajeros que tienen que llegar a la capital, por ejemplo, no pueden esperar hasta las 7 de la tarde del otro día, que es cuando reprograman el vuelo, y tienen que comprar derechamente otro. ¿Qué derechos están conculcados aquí? Y más allá del diagnóstico, ¿no? ¿Qué hacen los pasajeros? ¿Qué hay que hacer cuando a mí me cancelan derechamente un vuelo con todo lo que eso implica? O retrasan en una cantidad de horas impresionante y sin notificación alguna otro vuelo también. Bueno, ese es el marco también en el que nosotros hemos citado a declarar Sky, y ese tiene por objeto fundamentalmente recabar la información que tiene Sky para que posteriormente el CERNAC tomar las decisiones y las acciones que correspondan. Pero respecto de este fenómeno de las suspensiones o postergaciones y cancelaciones de vuelo, aquí hay un conjunto de derechos que están muy claramente establecidos en el Código Aeronáutico respecto de los pasajeros, y ahí la primera distinción para efectos de invocar ciertos derechos por los pasajeros tiene que ver con que la suspensión o la postergación sea debido o no a una decisión unilateral o no por parte de la aerolínea. Si esta decisión corresponde, por ejemplo, a fenómenos meteorológicos, de fuerza mayor o decisiones de la autoridad, evidentemente esa es una situación que la aerolínea está obligada, digamos, a aceptar, y los pasajeros tienen un conjunto también de derechos que fundamentalmente tiene que ver con asistencia en el momento de esa postergación o cancelación. Pero cuando la cancelación, que ese sería el caso de muchas situaciones que hemos visto, responde a una decisión unilateral por parte de la aerolínea. Unilateral y ni siquiera informada en algunos casos. Sí, claro. O informada posteriori cuando ya hechos consumados, ya te cancelaron el vuelo y ahí viene la información. Exacto. Si es que llega. Entre paréntesis, en el caso de la postergación del vuelo o la cancelación, hay una expresa obligación en el Código Aeronáutico respecto de informar oportunamente y por la vía más rápida al consumidor. Y si eso no se está cumpliendo, evidentemente que ya es una infracción. Ahora bien, en el caso de que ha debido ser esta suspensión, se ha ocurrido por una decisión unilateral de la aerolínea, evidentemente que hay un conjunto de derechos que van desde la asistencia al pasajero, comunicación con sus familiares, alimentación, alojamiento, y por otro lado también compensaciones que están asociadas y que están definidas en el Código Aeronáutico, y que en algunos casos pueden ir desde los 2 hasta las 20 UF dependiendo del tramo de trayecto y al mismo tiempo de la espera que tengan que hacer los pasajeros, sin perjuicio también de las indemnizaciones que correspondan, que deberán ser obviamente invocadas ante los tribunales de justicia. Entonces aquí lo que está pasando en muchos casos es que la aerolínea ni siquiera informa, o informando tampoco presta una asistencia adecuada a los pasajeros, y eso evidentemente constituye una situación muy preocupante y, por cierto, de los antecedentes que nosotros tenemos en algunos casos de clara vulneración de los derechos de los pasajeros. Ese es el motivo por el cual sacamos la radiografía informando esta situación, y por otro lado citando a declarar en este caso a Sky para efectos de que nos dé su
su versión de los distintos hechos que nosotros tenemos. Director, y ahí lo mismo que con las otras aerolíneas, con LATAM y con JetSmart, ustedes plantean que se los cita para recabar información y desarrollan una investigación. Así es. Usted ya nos menciona los derechos que pueden estar conculcados y los que tendrían de compensación los pasajeros. ¿Qué pasa con las líneas responsables de esto? CERNAC no puede sancionarlo, tiene que iniciar acciones legales, tiene que terminar en los tribunales, si es que se confirma una conducta abusiva o que no respeta los derechos de los consumidores, de los pasajeros. Bueno, a ver, si nosotros constatamos de esta investigación y todos los antecedentes que las propias aerolíneas nos aporten, que aquí hay efectivamente un modelo que también puede ser de negocio que tenga que ver con eventuales suspensiones de vuelos o eventualmente postergaciones, y se han producido, perjuicios en contra de un universo importante de consumidores. Bueno, lo que podemos hacer efectivamente es esto, trasladarlo a la justicia a través de una demanda colectiva o bien algún procedimiento voluntario colectivo que es una instancia extrajudicial en que podamos citar alguna de estas empresas para efecto de que se hagan cargo no solo de las prestaciones, o las compensaciones que tienen que ver con estas postergaciones o cancelaciones definidas en el Código Aeronáutico, sino que también otras indemnizaciones que hayan podido afectar a los consumidores. Efectivamente, nosotros no podemos imponer una sanción directamente, por cierto, a las empresas. No con la ley actual, eso está en discusión siempre. Efectivamente, el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento. Director, lo último, y si eso ocurre, ¿qué plazos hay acá? Porque cuando se defrauda un servicio así y a las personas, y las personas no pudieron volar cuando tenían previsto y pagado hacerlo, ya no hay compensación muchas veces que valga, porque a veces se perdió la oportunidad de asistir a una familiar enfermo o a una atención médica en otra ciudad, o a un funeral o a una cuestión de trabajo que puede ser fundamental. O en el destino uno tenía una multiplicidad más de otros servicios contratados y pagados, claro, justamente. Entonces ahí las compensaciones muchas veces consisten ya otro vuelo para dentro del año, lleno de limitaciones por lo demás, y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, esos pasajeros defraudados, digámoslo, por un servicio que no se les cumplió como ellos lo pagaron para que se cumpliera, ¿cuándo podrían ser resarcidos? ¿Cuánto toma, para cuándo están citadas las compañías? ¿Cuánto van a analizar ustedes el tema? ¿Cuánto tarda la investigación? ¿Y cuándo toman una decisión sobre las medidas a tomar? Bueno, desde el punto de vista de esta citación a declarar, particularmente Sky, eso va a ser los primeros días del mes de marzo. La próxima semana está citada la empresa, luego vamos a concluir probablemente en los días siguientes la investigación. Y claro, de iniciar cualquier acción, eso podría llegar a tomar un plazo desde 3-4 meses, dependiendo también por una parte de la disponibilidad de la empresa, y en caso de que esa disponibilidad no exista de hacerse cargo de los problemas, claro, evidentemente podríamos llegar a un juicio que podría tardar varios años. Ahora, evidentemente que aquí también está comprometido, en algunos casos, puede estar comprometido dependiendo del trato que haya brindado la aerolínea, en este caso la dignidad de los consumidores, y eso supone, por ejemplo, también comprometer la indemnización por el daño moral que se han afectado a los consumidores, que tiene que ver con todas las preocupaciones, las afecciones que sufrieron los consumidores con ocasión de la suspensión de estos vuelos. Entonces, el compromiso que tiene la aerolínea es muy importante respecto de su rol de profesionalidad y de diligencia respecto de este tipo de casos, y por supuesto, ni más ni menos cumplir con las obligaciones que el propio Código Aeronáutico les establece respecto de este tipo de casos. Pero vamos a ser lo más diligentes nosotros también posible para tener una respuesta lo antes posible en relación con los cientos de pasajeros que se han visto afectados, sobre todo en el último año. Director del Servicio Nacional de Consumidor, Andrés Herrera, gracias por esta conversación con ADN hoy.